Muy buenos días a cada uno de ustedes en este día lunes, cuando comenzamos ya la nueva semana laboral y ya estamos en el octavo mes del año, el mes de agosto, lunes 3 ya vamos avanzando. Queremos escuchar como cada día el Evangelio para animarnos en este camino de fe y de esperanza. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 14, del versículo 22 al 36. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y se pusieron a gritar llenos de temor. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Nos encontramos con esta continuación del Evangelio de la multiplicación de los panes, y hay tres cosas que quisiera compartir con usted a la luz de la palabra. La primera es que después de Jesús haber multiplicado el pan, se queda solo, dice, en la montaña para orar. Va de encuentro con el Padre. Si hay algo que es fundamental para Jesús, es la oración. Porque desde esta oración, de este encuentro con el Padre, Él toma la fuerza y al mismo tiempo va descubriendo cómo el Señor lo va invitando a ser anunciador del reino. Esta buena noticia que Jesús quiere transmitir a todos los hombres, esta buena noticia del Señor que quiere llevar a cada uno. ¿Y de dónde viene? De este vínculo. Recordemos que siempre Jesús dirá: «He sido enviado a hacer la voluntad del Padre». Y Jesús tiene conciencia de esta voluntad que el Padre ha puesto en sus manos todas las cosas y que lo invita. Lo invita a recorrer el camino, un camino creyente. Lo segundo, a la luz del Evangelio que acabamos de escuchar, es esto que después de que los discípulos han partido, Jesús camina sobre el agua. Para ellos fue probablemente un motivo de miedo, claro, ver a alguien caminar sobre un lago en medio de una tormenta. Probablemente pensaron que eran fantasmas, historias que podrían haber conocido, historias de aparecidos que probablemente estaban ahí. Y cuando ven al Señor, claro que se llenaron de temor. Además, en el signo aparece el viento en contra. O sea, ya estaban en una situación compleja. En el Evangelio y en la Escritura, el mar representa siempre el lugar de la oscuridad, el lugar de los demonios. Pero Jesús camina sobre él, porque Él ha vencido al mal y ha vencido la muerte. Pero aquí invita a la confianza, a la fe. Invita a los discípulos a poner su esperanza en Él. Y por eso, ante la petición de Pedro: «Si eres tú, Señor, haz que camine sobre ti, sobre el agua y que vaya hacia ti», Jesús le dice: «Ven». Y Pedro empieza a caminar. En la medida que mira a Jesús, Pedro va avanzando. Pero cuando deja de mirar al Señor, se va hundiendo. A veces también nos podemos ver así, sumidos en medio de una tormenta, en medio de tantas situaciones que a veces nos están ahí apretando por todos lados. Y empezamos a desviar la mirada, ya no en el Señor, sino en cada cosa, y nos empezamos a sentir que nos hundimos. Y el Señor nos vuelve a tomar de la mano, como toma a Pedro, pero nos invita a confiar, a creer, a esperar, a estar allí. Jesús ha vencido y Jesús nos acompaña.
Y en estos días a lo mejor donde el temor también se posesiona de nuestras vidas, de nuestros corazones, que sea Él el que nos dé la fortaleza para continuar. Y inmediatamente viene lo tercero, la compasión. Porque la tercera escena que aparece en el Evangelio de hoy es Jesús llegando a Genezaret, allí, y estando en este Genezaret, la gente acude a Él para ser sanada. Y Jesús tiene compasión. Jesús que quiere sanar nuestra vida. En Él podemos reposar, en Él podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza, en Él podemos descansar la vida, en Él podemos encontrar siempre la acogida en su corazón. Y esta mañana entonces estas tres cosas, y durante toda la jornada las podemos también vivir: la oración, para estar en este vínculo estrecho con Él, fortalecernos en la confianza en medio de las dificultades, creer, y tercero, siempre acudir a la misericordia, porque el Señor siempre nos acogerá y nos recibirá. Que tengan feliz día y que el Señor les acompañe durante toda la semana.